19:07. 7 minutos, 07. Bueno, ya arrancamos la segunda hora de la hora estatal por la 102.7, la RAC, acá en el distrito de La Ferrer, la localidad, ¿no?, de Gregorio, La Ferrer, para toda La Matanza, la ciudad también, viste como le dicen todo, para todo el mundo. Acá La Matanza, ¿no?, la capital, ¿no?, como dice el otro intendente, la capital del peronismo. Se ríe la persona que va a salir al aire, ¿eh? Qué grande. Buenas tardes, Manolo, ¿cómo anda? ¿Bien? Tanto tiempo. Muy bien, contento de escucharlos, contento. Un abrazo para ustedes, Ángel. Igualmente, Manolo. Para todos, un abrazo, Ángel querido, un abrazo. Bueno, Manolo, acá arrancamos nuevamente la quinta temporada, 130 programas, capítulos, ediciones, como uno lo quiera llamar, ¿viste? Acá estamos nuevamente en el estudio, arrancando, ¿eh? La verdad que no costó nada arrancar, a veces cuesta arrancar algunas cosas, pero la verdad que esto uno lo hace como una parte más de la militancia, ¿no? Y la verdad que uno viene ya convencido cuando viene viajando desde donde tengo que viajar hasta la radio. La verdad que a pesar de los calores, de los fríos, la lluvia, por ahora no me tocó que cayó nieve, pero el resto ya pasé por todas, ¿eh? Así que bien. ¿Cómo andás, Manolo, tanto tiempo? Bien, contento, te vuelvo a repetir, contento, disfrutando de escucharlos. Bueno, vamos a la 130. En el pasado se decía, los bailes de carnaval eran 8 grandes bailes, 8 se ponían en los carteles, así se decía. Así que 130 programas, 130 grandes programas. Grande. Bueno, contento, sí. Bueno, voy a aprovechar este tiempo hermoso. Bueno, es primero el abrazo. Bueno, el martes se reabrieron las sesiones ordinarias de este Congreso inédito. Nuestro país está en un escenario desde la pandemia y ahora en el marco la guerra de Ucrania, o sea, tenemos todos los elementos. En este marco vamos a ubicar la negociación con el Fondo Monetario, que no es un tema técnico, sino, como lo sabemos muy bien, es un tema eminentemente político. Bueno, como decía von Clausewitz, la guerra es la lucha política por otros medios. De manera que la guerra Rusia-Ucrania, nos impacta localmente y va a agudizar el marco del mundo y el marco de nuestra incertidumbre, la de nuestro país. Estos dos países suman el 78% del comercio mundial del aceite de girasol. Vean el volumen, el 28% del trigo y el 19% del maíz. El gas y el petróleo ruso son el 40% de la energía que consume Europa. Esto explica la preocupación y el accionar de Estados Unidos en Ucrania, a través, naturalmente, de su cuantiosa deuda externa, y la verdad y también en cuanto a los esfuerzos para la incorporación a la OTAN, que es uno de los centros del conflicto. Entonces, la verdad, este es el centro, o es una de las cuestiones centrales. La OTAN pasó en la última etapa de 14 Estados miembros, pasó a tener, compañeros, 30. Eso puede darnos la idea del desmembramiento también, es cierto, de la ex Unión Soviética, es verdad, Estonia, Lituania, bueno, no vamos a desarrollar todo, pero también del movimiento que se está operando en la propia Europa. De manera que va a tener consecuencias esto,
Por ejemplo, es previsible fuertes inversiones en Vaca Muerta a través de la influencia del conflicto y del tema del petróleo en el orden, ya está $120 el barril. Vaca Muerta es probable que tenga fuertes inversiones de extractivismo contaminante. Recordemos, compañeros, que esta discusión incómoda que se dio en el país, recordemos qué es lo que pasó en Chubut con el tema de la ley de zonificación contra la megaminería. O sea, se va a acentuar. Este conflicto tiene una de sus consecuencias. Una de las cuestiones centrales que en las relaciones internacionales cuenta y naturalmente los medios reaccionarios especulan con esto. La Argentina, nuestro país, expresó su posición en cuanto a la posición de la invasión rusa, en cuanto a el tema de las... Eso lo hizo teniendo en cuenta el marco de las Naciones Unidas. Y en el marco de la OEA, también la Argentina tuvo, en el marco de este controvertido imes y diretes de los medios, puso la diplomacia argentina el papel de la OEA en el orden, el papel de Estados Unidos en la OEA. Entonces, voy a aparecer, quizás, creo que es conveniente, aunque aparezca un poco pesado esta reflexión, porque este es el mundo que tenemos que empezar a mirar. ¿Qué mundo qué se está configurando? Evidentemente la Guerra Fría fue una construcción política global del imperialismo que funcionó desde 1947, luego de la Segunda Guerra Mundial, hasta 1989. De hecho, significaba el enfrentamiento económico, político, ideológico, incluso con dos bloques militares que estaban claramente diferenciados. La OTAN, llamada, tenía nombre, a veces decían, la NATO solía llamarse también, Tratado Atlántico, que representaba a los Estados Unidos y sus aliados por un lado, y el Pacto de Varsovia, que expresaba el mundo geopolítico de ese entonces, que era toda la esfera de los, naturalmente, de la ex Unión Soviética. Era un mundo bipolar, donde Estados Unidos lanzaba misiles con sus invasiones desde la OTAN, pero también bombardeaba con con los préstamos del Fondo Monetario Internacional, que era un instrumento de dominación y subordinación a escala planetaria. No es necesario explicar que esto sigue teniendo absolutamente vigencia. De manera que Estados Unidos hoy está claro que está construyendo, no solamente Estados Unidos, pero fundamentalmente Estados Unidos, una nueva Guerra Fría. Es evidente que esto es así. La Guerra Fría exacerba los conflictos, exacerba el conflicto de Ucrania con Rusia. Fíjense que convocó a lo de las Naciones Unidas cuando Rusia hizo una movilización de fuerzas militares en la frontera con Bielorrusia. De manera que la presión sobre Ucrania es a través, y esto hay que tenerlo en cuenta, y esto lo explica, Ucrania es la tercera deudora externa más importante del mundo. Primero está Argentina, segundo está Egipto y tercera está Ucrania. Esto pone bien en claro. Rusia, yo voy a decir algunas cosas que es importante tener en cuenta. Rusia es una potencia económica relativa, ¿no es cierto?, en el orden mundial. Tiene un poder
que en su historia es un poder en el terreno político, militar y sobre todo energético. Y vuelve a través de su historia, vuelve por sus fueros, y en el marco aparece hoy con China. Esta es la Rusia de 1200 años de historia, que no tiene ni fecha de independencia China, Rusia, porque siempre fue un país que incluso con un poder, hoy por ejemplo Rusia tiene la acumulación de oro más importante del mundo, para tener en cuenta dimensiones. Es el país nuclearmente más poderoso, y tiene en su historia, yo no voy a hacer la apología, pero recordemos la historia, este ejército es el que derrotó, naturalmente con los aliados, pero fundamentalmente al nazismo, y también en la historia derrotó a Napoleón. De manera que no se puede analizar el mundo sin tener en cuenta qué es lo que está ocurriendo dentro de él. Ni tampoco la deuda externa argentina. Me meto directamente en esto, ¿no? De manera que el mundo no es bipolar hoy. Y esto tiene que ver en todo lo que vamos a discutir, en lo que está discutiendo nuestro país y los pueblos. Hoy el mundo es multilateral. Muestra un Estados Unidos que está en decadencia, pero a una América Latina que está en avance, con un desarrollo que, bueno, recuerda, había una ley que los leninistas que decía desigual y combinado. Es desigual el desarrollo en América Latina, ¿se entiende? No se puede hacer, no se puede, bueno, Chile, no vamos a comparar, Chile no es Perú, no es necesario hacer una reflexión al respecto, pero está en discusión esta América Latina. En la negociación con el fondo, y acá paso al grano, ¿no? Se argumentaba, se necesita tiempo. ¿Para qué y hasta cuándo es ese tiempo? Ese tiempo viene transcurriendo desde la dictadura. Este acuerdo, el que estamos hoy, y aparece ya con la carta de intención y en el Parlamento, legitima la deuda y valida la impunidad. Es un acuerdo stand-by que tiene tiene bochornosos monitoreos, que lo explica muy bien Claudio Lozano, trimestrales. En el 2021 perdimos en las jubilaciones. De manera, este acuerdo también, compañeros, significa que no mejoran las posibilidades para el pueblo argentino, porque va a haber, naturalmente, va a ser complementado con el retiro de subsidios. Eso significa el agravamiento de la situación del pueblo. O sea, se legitima la inmoralidad de la deuda externa y la impunidad de los responsables, de manera que pone a la patria en peligro. Esto es así. La renuncia de Máximo Kirchner no significa el naufragio del Frente de Todos, pero sí, compañeros, que se terminó el tiempo en la coalición del gobierno de un debate interno. El tiempo que lo transforma esta coalición de gobierno en un campo del escenario nacional y popular determinante. De manera que no va a haber gobernabilidad. Y hoy, para sacar una primera conclusión, no puede haber una salida si no hay un conflicto de masas. De manera que queda planteado un default diferido a través de controles trimestrales que no resuelven el endeudamiento. De manera que esto se entiende,
¿Va llegando bien la información? Sí. Bueno. Sí, Manolo, perfecto. Estamos escuchando. Bueno, sigo entonces. Algunas cuestiones que tiene que ver, me voy a meter en cuanto a algunas cuestiones que hay que estimular, como bien decíamos nosotros y alguna vez lo señaló con claridad Ángel, que está allí, el espíritu crítico de la reflexión política. Nosotros tenemos que estimular el espíritu crítico. Entonces, hubo una marcha, el 1 del 2, fue aquella que tenía que ver con la justicia. Aquí, si no hay mejor justicia, no hay democracia. Alberto Fernández le bajó el precio cuando dijo, bueno, es una expresión ciudadana, por supuesto que es importante como cualquier, pero no enfatizó, y más hay que tener en cuenta qué es lo que dijo Cristina en la asunción de Xiomara Castro en Honduras al respecto. Hoy es tiempo de lawfare, hoy es tiempo de fake news, hoy no se resuelven con los militares o los golpes, pero sí con los jueces. De manera que el tema del voto popular, tan importante en la democracia, si no hay movilización popular que lo refrende, estamos en el horno, compañero. Antes, como decía, lo dijo Cristina con claridad en esa intervención, sin tratar de hacer una cuestión personal, pero sí el criterio político que dijo en eso, no estaban las Fuerzas Armadas, están los jueces, o sea, el tiempo del lawfare y de la fake news. No son palabras, es alta política esto. El 15 de enero pasado, esta hora de los estatales, yo estoy orgulloso de esa jornada, que fue mérito de todos los compañeros y sobre todo de ustedes. Ahí festejamos los 97 años de fundación de nuestra ATE. Fue en una jornada maravillosa. Allí decíamos que lo que se percibía concretamente, que el pasado reciente y en la actualidad, todo es espionaje. Todos espían a todos. En la actualidad el espionaje es la regla. Entonces, ¿qué es el hecho de la Gestapo sindical? No es un hecho aislado, sino la práctica concreta del neoliberalismo en lo económico, en lo político y en el movimiento sindical. Encuentro un hilo conductor entre la caracterización del hospital subversivo que hizo la dictadura genocida en el Hospital Posada, y lo aplicó en el macrismo. Había lugares donde seguía oficinas de inteligencia. Se militarizó el hospital, no se espiaban, nos controlaban, nos despedían. También hubo persecución y terror entre los trabajadores del astillero del Río de Santiago. Ahí también hubo denuncias fabricadas y escuchas ilegales. Escuchen bien, astillero, el hospital, para dar algunos. Los compañeros del Posada, está bien, sabemos de espionaje y lo denunciamos. Entonces, de manera que nosotros no estamos hablando de memoria y verdad, justicia como una categoría de un cuadro. Si no buscamos justicia de verdad, la Gestapo sindical es una bandera que no tiene que ser arriada. ¿Por qué? Porque como lo que planteaba la CGT de los argentinos es, el movimiento obrero no solo debe pelear por el salario. Los 15 integrantes de ese encuentro fueron recibidos por relaciones institucionales del Banco Provincia. Me estoy hablando del encuentro del 15 de junio del 2017 en el Banco Provincia. Ahí estábamos enfrente, estaba esto en el 7º piso, frente a la Casa Rosada. Ahí
cuando uno entra a un lugar público, y esto lo sabemos los estatales, anda a entrar a un lugar público y no exhibí el documento para entrar. Eso no ocurrió en la reunión del 15 de junio del 2017. Está claro que se trató de una reunión que no era de trabajo habitual, era una reunión clandestina en razón de su contenido. Vidal, la gobernadora de la época, casi nunca iba a La Plata y luego fue repudiada por sus propios trabajadores. También no fue más al Banco Provincia y dejó de ser su objetivo el espionaje. De eso, lo que no dejó de ser es la práctica. ¿Recuerdan que nosotros hablamos de espionaje también y hablamos de sus socios del hospital? Hoy viene a cuento, todo se reactiva. Decíamos en esa época Bertoldi, Herbon, Leonardo y los socios locales. Villegas, este ex ministro de Trabajo, dijo: nosotros tomamos, dice, el recaudo de asegurar primero la cuestión judicial. O sea, estábamos armando el lawfare. No estamos hablando, estamos hablando con los actores. Había empresarios, ministros, un viceministro, un senador, un intendente, funcionarios del gobierno, los de la AFI. Si no tuviéramos arreglada la cuestión judicial, dijo, no estaríamos invitando a un carnaval para ver qué sale. Un término de joda utilizó este individuo que dice ser un hombre de derecho. Anote. De derecha. De derecho, sí. En realidad lo que estaba mostrando su absoluta impunidad. ¿Por qué hago este pormenorizado, el tono crítico en lo político? El campo nacional y popular, a este campo lo interpela la historia. Entonces, Ate y Anusate están allí. Es el tiempo lo que efectivamente, si es que se ganó el tiempo y se dice que necesitamos tiempo, ¿para qué? El tiempo se ocupa por acción política. Si no, ¿para qué? Sería retórica si no hay movilización y consulta. Por eso, la Gestapo sindical, no estoy caracterizando, compañero, hay que hacer, por eso los compañeros, no le damos pan duro a los compañeros, nosotros discutimos alta política. La alta política es, la Gestapo sindical no es una construcción paraestatal, porque nos engañan con esto, es una construcción estatal del riñón del propio Estado, de manera que la pseudo-democracia neoliberal se vaya llevando puesta la civilización humana. En eso está el mundo hoy. Si no, miremos la ecología. Para terminar, compañeros, y como a veces escuchamos con frecuencia que todo tiene que ver con todo, vuelvo a la CGT de los argentinos. El movimiento obrero no debe pelear solo por el salario. Nosotros peleamos por transformar la realidad. Hoy, de hecho, está la democracia, la justicia social. Hay una guerra en el mundo que puede ser, y sí, puede ser nuclear. En estos días, en la que naturalmente no se utiliza los escenarios de ver a Putin o de ir a China para ver cómo hacemos teatralización de la ruta de la seda. Es la política mundial, o sea, se está reconfigurando el mundo. Eso es lo que está ocurriendo delante de los ojos. Y de eso tienen que hablar los trabajadores. Hay una misión histórica de los trabajadores. De manera, queridos compañeros, que la hora estatal el otro día cuando planteó ese hermoso recuerdo de los 97 años de ATE,
también interpela hacia el interior y le dice a este ate, este anusate, digo por lo nuestro, pero a todo el movimiento obrero, hay que discutir. El mundo está en movimiento y quién tiene que jugar un papel, sin ninguna duda, queridos compañeros, hay un movimiento, pero hay una misión histórica de la clase trabajadora y llegó el momento. Muchas gracias, es realmente un momento difícil, agradezco esto y en un momento tan importante en que se nos llena y la guerra aparece como una... No estamos acostumbrando, la guerra está teatralizada hoy parece, pero no hay teatro en las guerras, se muere gente, se mueren ciudadanos, se mueren niños. La guerra no es una farándula, es la guerra, es la lucha política. De manera que afectuosamente tenemos un rol que jugar y un camino, y la hora estatal, este digno programa del cual tienen una enorme responsabilidad ustedes, maravillosa, que aplaudo, desde la agrupación Yo Soy Germán en el Frente de Todos, agradezco y bueno, muchas gracias. Ha sido una elaboración con esfuerzo, abierta al ensayo y a la crítica. Una para terminar, a ver ¿qué te parece a vos cuando el presidente dice estamos ingresándole a negociar con ingresar a la ruta de la seda? Yo entendí o no entendí, mejor dicho, ¿qué quiere decir? ¿Está sacando los pies del plato por si las moscas con el Fondo Monetario, enganchándose a esa reconfiguración que acabas de decir vos? ¿Puede ser que te... entendiste bien. Lo que ocurre que a los compañeros no hay que darle panturri, y entendimos bien. Se está reconfigurando el mundo y el problema no es que nos acomodamos con Rusia o nos acomodamos con China para ver cómo le hacemos cosquillas o resolvemos. El problema no es así. El problema es que el mundo no se alinea por eso, y yo hablaba del papel de Rusia en su historia, y del papel de China, y del papel, porque todos, fíjense, y fíjate Ángel, ante tu pregunta, sí, cómo el enojo del potente Japón, que le dice, no van a usar ustedes, no van a usar los recursos, y los rusos le dicen, lo apretan los japoneses, también juega Alemania, juega Japón, se está reconfigurando el mundo, se está reconfigurando, pero no es un tema caprichoso de naciones, India también juega, todos juegan, de manera que la ruta de la seda no es el tema, por eso no puede ser una consideración de que China, por ejemplo, tenga o se discuta hoy y se diga China no es expansionista, pero resulta que a China le agita a Estados Unidos Taiwán, sí, le agita la isla, Hong Kong, le agita todo, sí. De manera que así es, se está reconfigurando el mundo y la ruta de la seda no es si es simpático o no Vladimir Putin, no es si lo sacan o no de la FIFA y no va a ir el seleccionado ruso a Qatar, tampoco es la humorada que el otro día decían que no es una humorada cuando los rusos le dicen a los europeos, bueno, ustedes tienen el frío, nosotros tenemos el gas. Claro. Nosotros tenemos el gas. Sí, se está reconfigurando el mundo y en eso no es un problema. Eso no quiere decir que no lo puedan discutir los compañeros de González Catán. Al contrario, sí, no tienen que discutir los compañeros de Berazategui, de González Catán, de Lanús. Claro, esos son los que tenemos que... En un sentido parece que está tan lejos que a nosotros no nos va a tocar. Pero eso es muy ingenuo, ¿no? ¿Cómo? Pensar que esta guerra que está en Ucrania, allá en el otro lado del globo,
que a nosotros, al no discutirnos, a no informarnos, es como que no nos va a pegar porque está lejos, no es así. Claro, claro, claro. O creer por ahí como el otro día decían, lo cual no es verdad, que si India puede estar diciendo, India, 1.400 millones de habitantes, India, ¿no? Que diga es un conflicto entre otros, que se peleen. No, tiene que ver, todo tiene que ver con todo. Se está reconfigurando el mundo, por eso en la historia, por eso tiene que ver que la gente no puede, los compañeros, no podemos no dejar de reflexionar que por ejemplo, ¿cuál es la decisión que tomó Argentina con respecto a porque había que cuestionar, es cierto, en las Naciones Unidas hubo una invasión de Rusia a Ucrania, eso es real, es objetiva, y hay que cuestionarlo, pero también hay que cuestionar el rol del imperialismo, cómo fue la presión que no justifica la decisión, de manera que está todo intervinculado, claro. Y está reconfigurándose ese mundo. El gran problema es que nos quieran creer que podemos mirar que mientras los demás se pelean, nosotros podemos hacer negocio del mundo. No, el mundo es de... No, en este mundo capitalista no entran todos, por eso yo creo que Rusia, en la óptica de los yanquis, tiene que ser desplazado sí o sí. El último negocio, ¿cuál es? El gasoducto de Rusia a Alemania. Claro. Millones, y los yanquis le dicen a los alemanes, pero ustedes están locos, el negocio es con nosotros. ¿Qué hacen negociando con Putin? Ese es otro coto, ese es otro bolonqui también que creo yo que entiendo que Ucrania es la forma que explota el problema. Pero si Putin no hace eso, los yanquis se le meten y le dejan todos los militares, con Ucrania metida en la OTAN, se lo dejan en todo el entorno, el límite de Rusia. Exactamente, y nadie podría pensar que hay tanta torpeza en la decisión de Rusia de creer que mueven el tablero y que allí no jugaría China y no jugarían otros escenarios como el de América Latina. Está mirando, este es un tablero universal, sí. Por eso es un tablero universal. Bueno. Sí, es un momento rico en el que es necesario tener en cuenta que la deuda externa no es un fenómeno ajeno a todos estos elementos. Claro, y eso explicaría a lo mejor por qué los yanquis le dan a Macri los 44.000 millones, como diciendo, dale, queremos presidente como vos, seguí para adelante. Claro. Y ahora los giles le tenemos que pagar la deuda. Claro. O sea, es la lógica del capital financiero. Claro, pero aparte, Ángel, el debate ahora es el siguiente. ¿Tiempo para qué? Porque nosotros ahora el tiempo ¿para qué? El tiempo es para seguir pagando, para ver un camino soberano, construir el tema de la hidrovía, resolver el problema de la Junta Nacional de Granos, resolver el problema de cómo resolvemos el tema en el agro, lo de Vicentín. Hay que tomar medidas. No es retórica. Y el gran problema también es, por eso digo que, y no digo de culpables, ¿no? Que hay un rol y que la tenemos que discutir los trabajadores. No podemos tener delegados en él. Nosotros no podemos, los trabajadores, los pueblos, no pueden delegar esta discusión. Esto es una discusión de los pueblos, ¿no? Claro. Y en eso el problema, bueno, aquello estoy de acuerdo, ¿no? De que uno puede ser, pero es verdad, sigue teniendo vigencia aquello de proletarios del mundo unidos. Aunque a muchos no les guste, ¿viste? No les guste, pero, claro. Sí, no les guste, pero mejor. Si no les gusta, a veces uno puede... pero de cualquier manera es un momento muy importante
en el que... Peligroso e importante también al mismo tiempo. Peligroso e importante, así es. Pero por eso, todo se pone en movimiento, todo se pone en movimiento. ¿O acaso Estados Unidos, o vos crees que, por ejemplo, o nosotros creemos que Estados Unidos no interviene porque no interviene porque hay un pueblo norteamericano que también se debate en contradicciones, en que está el trumpismo y todo lo que fuere, pero también está el movimiento y también está los Black Lives Matter que están diciendo, por favor, ustedes, pero todavía los negros en Estados Unidos son ciudadanos de segunda, todavía en esa sociedad norteamericana. De manera que la discusión hoy es cómo creo que se apunta, me parece que debemos apuntar a un debate de que el mundo hay que tratar no de seguir describiéndolo, sino de tratar de cambiarlo. Esta es la vieja historia que tenemos los trabajadores, el de la esquina, el de la otra cuadra, el del barrio vecino, o el de la capital del peronismo y el de al lado. Esto es así, las tenemos que discutir. De cualquier manera, lo importante es de que nos hagamos cargo de que no se delega la representación política. Ese es el debate de clase que se tiene que dar y que nos enseñaron algunos en la historia, claro. Tosco, Salamanca, y siguen teniendo absoluta vigencia. Siguen estando en el bronce, como siempre. Escuchá. Y en nuestro corazón también. Capaz que te cansaste de hablar. ¿Me dejás que te lea una parte de una nota sobre... Pero por favor. René Salamanca, homenaje en Córdoba el 25 de febrero. Ah, muy bien. En la Plaza de Santa Isabel haremos el homenaje, dice, a René Salamanca, como todos los años, desde la Comisión Permanente de Homenaje a René Salamanca. Convocamos a reivindicar, nuestro querido dirigente, reivindicar la experiencia del clasismo revolucionario. Este año lo hacemos con gran preocupación y dolor, ya que ha sido removido el monolito instalado en la plaza que lleva su nombre y que se encuentra frente a la fábrica Renault. Esta plaza fue inaugurada en el 2005 bajo la gestión de Miguel Baroneto como secretario de Derechos Humanos de la ciudad de Córdoba, por iniciativa de esta comisión de familiares y amigos de sus camaradas del PCR. Consideramos que este acto es un atropello, ya que no fueron consultados ni informados los entes y organizaciones que fuimos y somos parte permanente de sus homenajes y reivindicación todos los años. A nuestro querido dirigente, no solo sus allegados, familiares y ex compañeros de lucha de René, nos sentimos agraviados, sino también las decenas de miles de compañeros y compañeras que a lo largo y ancho de la Argentina conforman la corriente clasista y combativa, que lleva su imagen como bandera, y del Partido Comunista Revolucionario, el cual abrazó Salamanca hasta el día de su desaparición por parte de la dictadura más sangrienta que conoce nuestra historia, el mismo 24 de marzo de 1976. Con la excusa de puesta en valor, estas obras están a cargo de Renault Group y entendemos que se realizaron con el consentimiento del gobierno municipal. Estos hechos han sido denunciados y no hemos recibido respuesta. A partir de la desaparición de René Salamanca, el mismo 24 del 76, las clases dominantes han hecho inmenso esfuerzo por ocultar su historia y el proceso glorioso desmata cordobés, negándole al movimiento obrero del pueblo esta experiencia, reivindicar como todos los años la figura que encarna una clase obrera rebelde, levantar ese ejemplo de unidad y firmeza en todos los momentos difíciles, donde golpeado por 2 años de pandemia y sus urgencias populares, en la que nos hundió la nefasta política macrista, nos vemos frente a un ajuste y un acuerdo con el fondo que nos sigue arrodillando. Más que nunca, tener viva la memoria es fundamental para poder aprender de las mejores experiencias de nuestro pueblo y avanzar en el camino de la liberación nacional y social. No vamos a permitir este atropello. Las y los invitamos a participar de este acto y a adherir con las firmas del repudio
con las firmas al repudio. René Salamanca, presente, ahora y siempre. Comisión Permanente de Homenaje a René Salamanca. Maravilloso, extraordinario. Más claro, te lo leo otra vez. No, está maravilloso. No. Me parece que de eso se trata. Pero justamente de eso. Y si no recordamos, porque no es un culto a la personalidad, sino un culto a la actitud revolucionaria y consecuente del clasismo y de compañeros que siguen teniendo vigencia, como todo lo... Por eso hay que por eso es importante. Esto no hay que bajar estas banderas. Excelente, un excelente documento. Y me parece que aporta, está en el centro de la escena hoy, eso. Está extraordinario. Me parece bárbaro. Incorporo lo mío, mi modesta, pero me parece, es un grande, René es un grande, sin ninguna duda. Hay tantos compañeros, es un grande, inolvidable, como tantos compañeros, el Gringo, Germán, y bueno, me parece maravilloso el documento, muy bueno. Bueno, Manolo, la seguimos el jueves que viene, que termine bien la semana, y bueno, el fin de semana que descanse, dice que puede volver a llover, y bueno... Pero no hay problema. Sí, habiendo casa y cueva, que llueva. Bueno, le dejo un abrazo. Un abrazo grande y igualmente. Y bueno, el jueves 10 de marzo volvemos. Sí, un abrazo para ustedes, los quiero mucho. Saludos a la familia. Un abrazo nuestro. Bueno, igualmente. Igualmente, acá un abrazo y un saludo de él y mi compañero. Un abrazo.